objeto verde vacío, ¿no? Con la lista vacía, ¿ok? La clase anterior vimos el diseño de la clase, ¿verdad? Con sus componentes, ¿verdad? No, la vamos a ver hoy. Hoy vamos, la clase anterior nos quedamos en el recorrido, ¿verdad? Sí, pero también miramos la construcción de la clase en EnClass del objeto azul. Ah, ok, perfecto. Bueno, seguimos. Miren, les voy a explicar a qué me refiero con esto de las situaciones críticas. Cuando tú estés haciendo el análisis y el diseño de cualquier aplicación, incluyendo las de estructuras de datos, es muy importante que determines, que analices, que detectes cuáles son todas las situaciones en las que pudiera caer tu algoritmo. Porque detectarlas desde el análisis te va a prever de que no vaya a fallar tu sistema. En muchas ocasiones sucede que haces un análisis muy pobre y resulta que cuando se lo llevas al cliente, de repente el sistema entra a un área del algoritmo que no habías verificado. Entonces comienza a fallar. Entonces es muy importante que cuando estés haciendo el análisis y el diseño, detectes todas las posibilidades que se pueden presentar. A esto yo le llamo las situaciones críticas. Eso es de mi cosecha, ¿eh? Eso no viene en ningún libro, salvo el mío, ¿va? Porque así le llamo yo. Le llamo a esas situaciones que se puedan presentar cuando realizas operaciones con estructuras de datos. Es importante que el programador prevea esas situaciones para que las considere en sus algoritmos y que esos algoritmos sean eficientes y no muestren fallas. Entonces, vamos a analizar las situaciones críticas que se pueden presentar cuando insertemos datos. Nosotros estamos diseñando una lista simple que tiene los datos ordenados. Eso quiere decir que conforme vayan llegando los nodos, los objetos rojos que voy a insertar en los nodos, yo quiero que se vayan ordenando de tal manera que se vayan autoacomodando. Entonces, ¿qué se puede presentar como situaciones críticas? Pues una alta lista vacía. Cuando tú ejecutas tu sistema por primera ocasión, se va a crear el objeto verde, pero el objeto verde se va a crear vacío, así como lo mostré en la filmina anterior, que el nodo inicial apunta nulo. Eso quiere decir que está creado el objeto verde, pero todavía no tiene ningún nodo. Entonces, cuando das de alta el primer objeto rojo, pues se crea el primer nodo. A eso se le llama la situación crítica de la alta a lista vacía. Es insertar el primer dato en la lista. ¿Ok? Otra situación crítica es alta al principio. La alta al principio se presenta cuando das de alta un nodo que sea el menor de todos los que están en la lista. Sí, perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, sí. ¿Alguien iba a decir algo? A ver, perdón, ¿me siguen escuchando? Sí. Sí. Ok. Sí, se escucha, profe. Bueno, entonces les decía, la segunda situación crítica que se puede presentar es que tú des de alta un nodo, un objeto rojo, que sea el menor de todos. A eso se le llama alta al principio. Acuérdate que nuestros nodos van a estar ordenados, ¿eh? La tercera situación se llama alta intermedia. Pues es cuando das de alta un objeto rojo que va a quedar en medio de dos. Entonces vamos a ver ahorita, un poco más adelante, qué vamos a hacer ahí. La otra situación crítica que se puede presentar se llama alta al final. Es cuando insertas el nodo que va a ser el último de la lista, que va a ser el mayor de todos. Entonces también vamos a analizar qué se hace en ese caso. Y en el ejemplo que nosotros estamos diseñando, no vamos a permitir datos duplicados. ¿Qué quiere decir esto?
que no vamos a tolerar que haya dos objetos rojos iguales almacenados en la lista. No me va a permitir duplicados. Puede haber listas que sí los permitan, ¿eh? Sí puede haber, claro que sí. Pero en el ejemplo que estamos analizando nosotros, no lo vamos a permitir. Entonces, estas son las situaciones críticas de la inserción de datos. Todos estos puntos los debemos tomar en cuenta al momento de diseñar nuestros algoritmos, ¿eh? Que es lo que sigue a continuación. Vamos a ir analizando cada una de esas situaciones críticas. Entonces, fíjate, vamos a suponer que creamos nuestro objeto verde y que el objeto verde está vacío. Entonces, en ese caso, el nodo inicial apunta a nulo. Y vamos a suponer que vamos a dar de alta el primer objeto rojo. Entonces vamos a caer en la situación crítica de la alta a lista vacía. ¿Qué vamos a hacer? Paso número 1, vamos a crear el nodo azul y adentro le vamos a grabar el objeto rojo en la parte del objeto con datos. Entonces creamos el objeto azul y le insertamos el objeto rojo. Ese es el paso 1 y el 2. Después de eso, el paso número 3 es que el nuevo nodo, el que acabo de crear, va a apuntar a nulo. En vista de que, pues, por lo pronto es el único que hay en la lista, ¿no? Entonces, en el paso número 3, nosotros vamos a provocar que el nuevo nodo apunte a nulo, indicando que no hay nodos después de él. Paso número 4, el nodo inicial va a apuntar al nodo nuevo. Y con eso dimos de alta el primer nodo de nuestra lista simple. ¿Ok? A ver, vamos a hacer un resumen. Cuando das de alta el primero, ¿cuáles son los pasos que debes seguir? Paso número 1, crear el nuevo nodo azul. Paso número 2, insertarle el objeto rojo. Paso número 3, el nodo nuevo va a apuntar a nulo en su siguiente, en su apuntador siguiente. Y paso número 4, el nodo inicial va a apuntar al nodo nuevo. Esos son los 4 pasos que hay que hacer cuando se detecta la lista simple vacía. ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? No, ninguna. Nada. Ahora, fíjate, vamos a suponer que ya tengo el número 5. Esta explicación la voy a hacer con números enteros, pues por la facilidad que me da explicar el ordenamiento, ¿verdad? Claro que pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser objetos, puede ser lo que sea, ¿eh? Pero vamos a suponer que en este ejemplo mi lista está almacenando puros números. Entonces, vamos a suponer que mi lista ya tiene el número 5, que vino del ejemplo anterior. Y ahora voy a insertar un dato que sea menor que el 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Paso número 1, creo el nodo nuevo y le inserto el objeto rojo, que en este caso sería el objeto 3. Ahí está creado el nodo nuevo azul y adentro tiene el número 3. Paso número 3. El nodo nuevo va a apuntar al nodo inicial, al que es hasta ahorita el nodo inicial, que es el 5. Eso quiere decir que el 3 va a apuntar al 5, puesto que después del 3 está el 5 en orden numérico. Paso número 4. El nodo inicial ya no va a apuntar al 5, sino ahora va a apuntar al 3. Entonces, fíjate cómo se forma el encadenamiento ahí. El nodo inicial apunta al 3 y luego el 3 apunta al 5 y el 5 apunta a nulo. Y ahí tenemos la lista con los datos ordenados. ¿Alguna pregunta? Ay, perdón. Y todos los nodos subsecuentes del nodo inicial entonces van a tener que hacer esa vuelta como el 3.
Exacto, depende del acomodo que vayan a tener los nodos entre sí, ¿verdad? Pero sí. En este caso, dimos de alta un nodo que resultó ser el menor de todos los que contiene la lista. ¿Ok? Ahora vamos a analizar una alta intermedia. Vamos a suponer que tenemos el 3 y tenemos el 5. Vamos a dar de alta uno que esté en medio, pues obviamente el 4. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Paso número 1, creamos el nodo nuevo azul y adentro le metemos el objeto rojo. Entonces, ahí está el nuevo nodo, que es azul, y adentro tiene el valor de 4. Paso número 3. El nodo nuevo apunta al que apuntaba el nodo previo. El nodo previo del 4, pues obviamente es el 3. El 3 antes apuntaba al 5 de la filmina anterior, pero ahora el nodo nuevo, que es el 4, va a apuntar al 5. Y en el paso número 4, el nodo previo, que es el 3, ahora va a apuntar al nodo nuevo, que es el 4. Y de esa manera se mantiene el encadenamiento lógico. Si recorremos esa lista, empezamos en el nodo inicial, me apunta al 3, el 3 apunta al 4 y el 4 apunta al 5. Como el 5 es el último nodo y no tiene sucesores, apunta nulo. Esos son los 4 pasos que hay que seguir al momento de insertar un nodo intermedio. ¿Ok? Ahora vámonos. Perdón, sí, adelante. Bueno, creo que a lo mejor va a ser sí, apenas va a resolver mi duda que le iba a preguntar. ¿Qué me ibas ¿Va a a decir? insertar un número 6? Sí. Bueno, sí, apenas le iba a preguntar eso, que qué pasaba cuando se insertaba un número que era mayor al que ya habíamos puesto, pero ya lo voy a hacer. Bueno, gracias. Ok, vamos a hacer ahora la alta al final. Vamos a suponer que ya tenemos una lista con el 3, el 4 y el 5. Y quiero insertar un nodo que sea el mayor de todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Paso número 1, creamos el nodo nuevo azul y le metemos el valor, el objeto rojo, que es el 6. Paso número 3, el nodo previo, que era el 5, va a apuntar al nodo nuevo, que es el 6. Eso quiere decir que el 5 ya no es el último. En lugar de apuntar a nulo, ahora va a apuntar al 6. Y paso número 4, el nodo nuevo, que ahora es el último, apunta a nulo. Entonces, las líneas punteadas que aparecen ahí son las que se modificaron. Las otras permanecen intactas, no hay ningún cambio en las otras, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos el nuevo nodo azul, le metimos el objeto rojo, el nodo previo, que era el 5, apunta al nodo nuevo, que es el 6, y el nodo nuevo, que es el 6, apunta a nulo. Entonces, esas son las situaciones críticas de las altas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Disculpe, profe. Sí. ¿Y si en lugar de 6 queremos meter un 1? Sería una alta al principio. Entonces tienes que seguir los pasos que estaban marcados en la alta al principio. Ok. ¿Algo más? Esto es para una lista que se ordena inmediatamente que se inserta un dato. Exactamente. En este caso, conforme van llegando los nodos, se van ordenando, ¿eh? Pero el ordenamiento se logra a través de los apuntadores, de las referencias. ¿Algo más? Bueno, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Fíjense, en esta diapositiva les estoy mostrando el diseño
de la clase lista simple ordenada, pero quiero hacerlo paso a paso en class para que vayan viendo el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, avísenme en cuanto vean en class. Ya. Bueno, voy a hacer un nuevo diseño. Voy a hacer la clase ahora de la lista. A esta clase le voy a poner el nombre clase lista simple ordenada. No importa que se llame así de largo, ¿eh? Acuérdense que es representativo el nombre, ¿no? Entonces, esta clase la voy a preparar para que pueda recibir cualquier objeto rojo, para que no tenga que cambiarle el código cuando cambie de datos. Entonces, ¿cómo logro eso? Pues voy a parametrizar igual que como lo hice en la clase nodo. Así. Entonces, cuando yo parametrizo una clase, la estoy preparando para que reciba cualquier objeto. Ahí la palabra tipo, acuérdense que se refiere a los objetos rojos. Esto quiere decir que la lista simple adentro va a tener objetos rojos. Claro que va a tener también los objetos azules, ¿verdad? Y dentro de los objetos azules va a tener los objetos rojos. Entonces, aquí voy a comenzar a explicar paso a paso cada uno de los componentes que va a tener la lista. Es muy importante que no se queden con ninguna duda, ¿eh? Si tienen alguna duda, inmediatamente pues hablen para escucharlos y cederles el micrófono, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el primer componente que va a tener la lista? Pues el atributo. El atributo es el nodo inicial. Entonces voy a agregar aquí un campo. Ese campo, ese nodo inicial, ¿de qué tipo es? Pregunto. ¿Es de tipo ¿Clase tipo? nodo? De tipo clase nodo. Clase nodo, no. Clase nodo. El azul, pues. Clase nodo En- tipo, más bien. Exacto. Entonces, esta que está haciendo, profe, es la verde, ¿verdad? Esta es la clase verde. Ah, ok. Ya hicimos la clase azul, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, ahora vamos a hacer la clase verde. Entonces, fíjate cómo aquí está declarado el nodo inicial y está declarado de tipo clase nodo, que a su vez está parametrizado tipo, ¿va? Aquí quiero hacer una observación. El nodo inicial no tiene adentro un objeto azul, contiene la dirección donde se encuentra el objeto azul. ¿Ok? Es una referencia. ¿Sí quedó claro? Así es. Sí. Y vean que es un atributo privado, porque no quiero que lo accedan desde afuera de la clase. ¿Ok? El siguiente componente que le voy a dar a esta clase es el constructor. ¿Qué es lo que va a hacer el constructor? ¿Qué se imaginan que haga el constructor? Va a crear la clase lista. No, no va a crear la clase ya está diseñada. Equals null. ¿Eh? No, nulo, el nodo inicial. El nodo inicial lo va a definir nulo, para que cuando tú crees el objeto verde, la lista que tiene adentro esté vacía. Eso es lo que va a hacer el constructor. Miren, después del constructor, le voy a agregar una propiedad que sea de solo lectura, que sea booleana. Así. Fíjense,
Esta propiedad, vean que solamente tiene el get. Es una propiedad de solo lectura. No la voy a usar para escribir, la voy a usar para consultar. Y me va a devolver un valor booleano. ¿Qué es lo que va a hacer esta propiedad? Va a ir a checar si la lista está vacía, quiero que me devuelva el valor true. Si la lista no está vacía, quiero que me devuelva el valor false. Esa operación nos va a servir muchísimo más adelante para muchas otras operaciones en la lista. Entonces, eso lo voy a controlar o lo voy a consultar a través de esa propiedad. ¿Ok? Déjenme ver qué más me falta. La propiedad del nodo inicial. El nodo inicial es un atributo privado. Entonces voy a declarar su respectiva propiedad. Así. Pero vean que la propiedad también la declaré privada. ¿Por qué privada? Porque yo no quiero que alguien desde afuera pueda modificar el nodo inicial. Solamente los mismos métodos que estarán dentro de la clase y que van a servir para realizar las operaciones de la clase, de la lista, puedan acceder a él. Entonces aquí tengo la propiedad del nodo inicial, pero la voy a dejar privada. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, seguimos. Ahora voy a comenzar a poner cada uno de los métodos que me van a servir para manipular la lista. Y voy a agregar el método para agregar un nodo. Así. Fíjate, vamos a tener un método. Voy a explicar cómo va a funcionar este método. Miren. Voy a tener un método que se llama agregar nodo. Este método recibe como parámetro un objeto y ese objeto es de tipo. Acuérdense que la palabra tipo es un objeto rojo. Eso quiere decir que el método agregar nodo va a recibir como parámetro el objeto rojo que quieres agregar a la lista. Así de fácil, ¿no? Entonces, le vamos a llamar objeto al parámetro recibido y va a ser de tipo rojo. Eso quiere decir que voy a recibir ahí un objeto con todos sus datos, todos los datos de un empleado, de un artículo, de un estudiante, de una escuela, etcétera. Y lo voy a insertar y lo voy a ordenar dentro de la lista, ¿no? Eso es lo que va a hacer el método agregar nodo. Vean que el método se prototipa void. Eso quiere decir que no devuelve nada. Al contrario, mete a la lista el nuevo objeto rojo y lo coloca de acuerdo a la situación crítica que acabamos de ver. Puede ser a lista vacía, puede ser al principio, intermedio o al final. Eso es lo que hace el método agregar nodo. Por esa razón, la clase lista simple ordenada se parametriza tipo para poder usar ese tipo aquí en el objeto que voy a recibir. Entonces, de esa manera preparo a la lista y preparo al método para que puedan recibir cualquier objeto rojo, independientemente de su formato. Eso es lo que hace el método agregar nodo. ¿Ok? El siguiente método que vamos a agregar se llama eliminar nodo, que hace lo contrario. Pero este sí sufre una variante, miren. Vamos a analizar esto. A ver, ¿alguien me puede explicar por qué declaré el método así, el método eliminar nodo? Va a retornar un tipo. A ver. Va a ser el que va a ser eliminado si quieres retornar cuando lo invoques. Fíjense, el método eliminar nodo
también recibe como parámetro un objeto rojo. Recibe como parámetro ese objeto para buscarlo dentro de la lista y que cuando lo encuentre, lo elimine de la lista. Por eso lo recibe como parámetro. Pero vean que a diferencia de agregar nodo, ya no es de tipo void el método, sino devuelve un tipo. ¿Por qué lo voy a definir así? Porque yo quiero que cuando encuentre el nodo y lo elimine, antes de eliminarlo, me lo devuelva, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo le vamos a hacer ahí. Entonces yo quiero que cuando me elimine un nodo, un objeto rojo, me devuelva ese objeto. Eso nos va a servir para muchas cosas, ¿eh? Incluso si más adelante programaran algo de grafos, pues ahí lo van a necesitar mucho esto. Tú vas a necesitar que cuando te elimine un objeto, te lo devuelva. O simplemente, fíjense para qué nos puede servir. Imagínate que tú ya tienes tu aplicación y tienes un botón de eliminar. Entonces, cuando elimines, si lo declaras de tipo void, eso quiere decir que no te devuelve nada. Pero en este caso, el método está declarado de tipo. Por lo tanto, te va a devolver el objeto rojo. De tal manera que cuando tú le des clic al botón eliminar, que te diga un message box. Se ha eliminado el estudiante tal con el número de control tal. O sea, que puedas confirmar de esa manera la operación. Para eso te va a servir. Si le hubieras puesto de tipo, nada más el message box te va a decir, se eliminó el objeto, pero no te dice exactamente cuál. En cambio ahora sí vas a poner los detalles de cuál fue el objeto que se eliminó. Para eso sirve que devuelva tipo. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe, eso igual Sí, lo profe, podemos sí. aplicar con programas enlazados con base de datos. Sí, también. Profe, Sí. pero lo que es el agregar nodo es, con eliminar y agregar nodo necesitarían de un iterador, ¿no? Porque el agregar nodo estaría aventando los objetos que uno manda al objeto verde dentro de él y ya. Así casi Pero no, sin orden. pero mira, nomás que no con un iterador, porque el iterador es de solo lectura. Es para consultar. En el método de agregar y eliminar, no solamente vas a consultar, sino vas a modificar. Entonces ahí no te sirve el iterador. El iterador se va a utilizar solamente para consultar los datos, más no para insertar, no para eliminar y no para modificar. No se puede usar un iterador para modificar los datos de una colección. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a agregar otro método. El siguiente método que vamos a agregar se llama buscar, que va a ser el método que me va a buscar un nodo rojo en particular y que cuando lo encuentre, lo devuelva. Para esto, pues le envío también como parámetro el objeto que quiero buscar. Aquí está. Es prácticamente igual en su definición que eliminar nodo, ¿verdad? Le mando el objeto rojo que quiero buscar, quiero que lo busque dentro de la lista y que cuando lo encuentre me devuelva el objeto rojo que contiene todos los datos de ese objeto, ¿verdad? Ese es el método buscar nodo. El siguiente método es el método vaciar. Fíjate, vamos a ver en qué consiste este método. Le vamos a llamar vaciar al método que quiero que borre todos los nodos que tiene la lista. A eso le vamos a llamar vaciar. Entonces, simplemente vas a eliminar todos los objetos azules. Acuérdate que cada objeto azul tiene un destructor, que cuando eliminas el objeto azul, automáticamente elimina el objeto rojo que tiene dentro. Entonces, el método vaciar va a ir recorriendo la lista, va a ir eliminando cada uno de los objetos azules y el destructor de ese objeto azul
se va a encargar de eliminar el objeto rojo que tiene adentro. De tal manera que cuando este método termine, pues te va a quedar una lista vacía totalmente. El siguiente método es el iterador. Miren, la lista simple solamente tiene una estrategia de recorrido. Cuando vimos el diagramita esquemático, pues vimos que todo empieza en el nodo inicial y que las flechitas solamente son en un sentido, van avanzando. Eso quiere decir que solamente requieres un iterador en esta lista. Solamente hay una forma de recorrer los nodos. Entonces, ahí me conviene usar el método getEnumerator. Entonces va a ser el único iterador que le vamos a poner a nuestra clase. Entonces vamos a definir aquí el iterador. Lo declaramos de tipo enumerator. Ya sabemos que así se define el iterador. Ay, me faltó la R. Ay. Ahí está. Acuérdense que el método getEnumerator es un iterador que ya está predefinido. Yo nada más lo sobrescribo y va a ser de tipo enumerator tipo. Acuérdense que cada vez que vean la palabra tipo significa que es un objeto rojo. Eso quiere decir que el iterador no me va a devolver los objetos azules, me va a devolver los objetos rojos que están dentro del objeto azul. ¿Ok? Entonces, cuando tú ejecutes el iterador a través de un ciclo for each, lo que vas a obtener son los puros objetos rojos que están dentro de la lista. No vas a consultar los objetos azules. Por eso ahí la interfase enumerator se parametriza tipo. Si quisieras los objetos azules, la enumerator la tienes que parametrizar clase nodo. Pero yo no quiero eso. Lo que quiero son los objetos rojos. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Después del iterador, pues le ponemos el destructor. Recuerden que es la tercera regla de la composición. ¿Qué se imaginan que va a ser el destructor? Pues Darnos el vaciar. control de poder eliminar todo cuando queramos. Exacto, ¿no? Que cuando tú elimines el objeto verde, acuérdate que automáticamente se va a ejecutar su destructor. ¿Y qué va a hacer el destructor? Pues vaciar la lista. ¿Ok? Ay, me faltó, borré el método vaciar, ¿verdad? Es lo que le iba a preguntar. Sí, lo borró. Sí, profe, lo borró cuando estaba poniendo el getEnumerator. Sí, perdón, déjeme ponerlo nuevamente. Ahí está, ahí quedó vaciar. Entonces, cuando tú ejecutes el destructor, bueno, perdón, cuando se ejecute automáticamente el destructor, pues que vacíe la lista, ¿verdad? Para que te quede totalmente en blanco, ¿no? Entonces, esos son los componentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? No. Bueno, fíjense, todavía no acaba. El hecho de que... Perdón, adelante. Hay que hacer la composición aún con el nodo, ¿no? Ah, sí, claro. Digo, ahorita nomás estoy analizando la lista, ¿eh? Se acabó la del nodo, ya la habíamos hecho, ¿eh? Ahorita me estoy concentrando en la lista. Pero lo que les quería comentar es lo siguiente, miren. La clase está parametrizada tipo. Ya se fijaron que en varios métodos utilizan el tipo. Eso quiere decir que mi clase está preparada para recibir cualquier objeto rojo, cualquiera. Puede ser un objeto de empleados,
puede ser un objeto de herramientas, puede ser un objeto de artículos, puede ser lo que sea. Pero yo no quiero que cuando cambie de objeto rojo tenga que entrar al código a cambiar el diseño de mi clase verde. Yo quiero que sea una clase genérica, que me funcione para cualquier objeto rojo que reciba. Entonces, para lograrlo, le voy a agregar una restricción de tipos. Déjenme ponerlo así. Le vamos a agregar la restricción de tipos que diga where tipo sea equitable, tipo e comparable tipo. Así. A ver, vamos a analizar la pura restricción de tipos. Acuérdense que una restricción de tipos no es otra cosa más que obligar a que determinada clase haga algo. Eso es una restricción de tipos, ¿eh? Fíjate, ¿por qué? Aquí lo que le estoy diciendo es que necesito que el tipo, que es la clase roja, implemente la interfase equitable. Y también necesito que la clase roja implemente la interfase comparable. Pregunta, por lógica deductiva, ¿por qué requiero que la clase roja tenga el método equals de la equitable? Para saber si hay uno igual y así eliminarlo o no. Exactamente. Fíjate, el método equals que está en equitable es el que me sirve para comparar dos objetos y saber si son iguales. Entonces, cuando yo voy a eliminar un nodo, pues necesito ir comparándolo, ¿no? Para saber si es igual al que quiero borrar. Ahí es donde voy a usar el equals. Lo mismo en el método buscar. Cuando yo ando buscando un nodo, voy a ir recorriéndolos y comparando si ese es igual al que quiero buscar. Lo mismo al momento de insertar, porque acuérdate que no voy a permitir duplicados. Cuando yo quiero insertar un nodo, tengo que comparar con los que ya están registrados para ver si ya existe uno igual. Entonces, en esos casos, la comparación la voy a hacer a través del método equals. Pero, ¿qué pasaría si mi objeto rojo no trae el método equals? Pues entonces estos métodos que estoy hablando no funcionarían. No me marca error, pero no funciona. Por eso quiero obligar a que mis objetos rojos traigan el método equals. Y la manera de obligarlos es poniendo esta restricción de tipos. Where tipo sea equitable. Al hacer eso, le estoy diciendo, si el objeto rojo no trae el método equals, va a marcar error y no se va a ejecutar la aplicación. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, también necesito que el objeto rojo, que es tipo, traiga comparable, implemente comparable, que es el método compareTo. Pregunto, por lógica deductiva, ¿para qué necesito que traiga el compareTo? Al momento de comparar. insertar, Para ordenarlos. ordenar. Exactamente, ¿no? Para que cuando los vaya a insertar, los vaya comparando para saber cuál es mayor o cuál es menor y saber en qué orden los voy a colocar. Igual, si el objeto rojo no trajera el método compareTo, pues el método agregar no funcionaría, el método para agregar el nodo. Entonces me marcaría error. Por eso obligo a que lo traiga, ¿no? Para que si no lo trae, marque el error. Entonces, de esta manera, obligo a que el objeto rojo traiga el método equals
pero también traiga el método compare_to. Esta es la manera de obligarlos. Ahora sí, ya tenemos nuestro diseño completo, que es este que les estoy mostrando en esta diapositiva. Y ahí ya tiene la composición con la clase azul. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Y cuando pones la restricción de tipo, ahora sí que marca error de código cuando se pone un objeto rojo que no tiene el i-comparable y el i-equatable. Así es, te marca error y no te deja ejecutar la aplicación. Con eso lo obligas. Ahí ya no es con que si quiere o no. Lo obligas a que el objeto rojo implemente esas dos interfaces. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que acabo de explicar. Primero, ¿por qué es una composición 1:1 entre el objeto verde y el objeto azul? Porque dijimos, la cardinalidad de una composición se define por la cantidad de atributos de tipo parte que están contenidos en la clase del todo. Eso quiere decir que el objeto verde solamente apunta a un objeto azul. Es cierto, el objeto verde tiene muchos objetos azules dentro, pero solamente apunta a uno, que es el nodo inicial. Claro, después de ese, pues hay muchos otros ahí colgados, ¿no? A través de enlaces. Pero para el objeto verde, solamente le interesa cuál es el primero. Por esa razón, la composición es de 1:1. ¿Ok? Pues vamos a ir analizando cada uno de los aspectos que vimos ahorita. ¿Por qué la clase lista simple ordenada es parametrizada? Porque la estoy preparando para que pueda recibir cualquier tipo de objeto rojo. Al hacer esa preparación, ya no necesito modificar el código, ¿eh? Ya está listo. Ahorita lo vamos a ver. Tiene la restricción de tipos para obligar a que la clase roja implemente tanto la i-equatable como la i-comparable. Por lo tanto, con la i-equatable le vas a poner el método equals al objeto rojo, que me va a servir para buscar, para comparar un objeto, saber si es igual que otro. Y con el método compare_to vas a poder ordenar los objetos rojos. Esa es la razón. El nodo inicial es el atributo privado que apunta al primer nodo azul de la lista simple. El constructor inicializa vacía la lista para que la primera vez que ejecutes la aplicación, la lista esté vacía. La propiedad vacía es una propiedad pública y es booleana y es de solo lectura para detectar si la lista está vacía. Cuando la lista está vacía, va a devolver true. Déjeme cambiarle aquí los colores para que se aprecie. Y aquí la lista simple lo voy a poner de color verde. A ver, aquí tengo. Así, para que me quede así. Ah, caray, no cambió el verde, ¿no? Ahí está. Para seguir usando la misma nomenclatura de colores, ¿eh? Entonces, nos quedamos en que la propiedad vacía, vean que está de color verde, significa que está dentro de la clase verde, ¿eh? Devuelve true si la lista está vacía. El nodo inicial va a ser una propiedad privada, porque yo no quiero que me lo puedan modificar desde afuera. Aquí déjenme también cambiarle el color a lista simple para que sea verde. Ahí está. El método agregar nodo
recibe como parámetro el objeto rojo que quieres almacenar y ordenar en la lista, ¿verdad? El método eliminar nodo también recibe como parámetro el objeto rojo que desea borrar y además lo devuelve. Un poquito antes de eliminarlo, lo guarda y lo devuelve. Más adelante vemos los detalles de cómo, ¿no? El método buscar nodo, recibe como parámetro el objeto rojo que quieres consultar y una vez que lo encuentra, lo devuelve. El método vaciar borra todos los objetos azules con sus respectivos objetos rojos. El iterador recorre cada objeto azul y consulta el objeto rojo que tiene dentro. Eso quiere decir que el iterador no devuelve los objetos azules, devuelve los objetos rojos. Por eso está parametrizado tipo. Y por último, el destructor. El destructor va a invocar al método vaciar para eliminar todos los nodos de la lista. Entonces, esos son los componentes de la clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Pero sí tengo, no sé si esto lo vaya a decir más adelante, pero sí nos puede decir cómo le hace el objeto verde para agregar un objeto azul y luego subsecuentemente un objeto rojo dentro de sí. Cuando veamos el método agregar nodo, cuando hagamos el diagrama de flujo, ahí se los voy a explicar. Ok. ¿Algo más? ¿Nada? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es muy importante que tengan bien asimilado el diseño de la clase y que no tengan ninguna duda de por qué fueron definidos así, porque eso lo vamos a ocupar en lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue pues son los diagramas de flujo, ¿eh? Profe. Sí, dime. Una pregunta, disculpe que me confundí un poquito en en el iterador, en el get enumerator. Me perdí un poco en su uso, porque vi que usamos pues ambos, el enumerator y el comparable, pero sí me perdí en por qué usamos el get enumerator. Mira, déjame me regreso. Me voy a regresar mucho, ¿eh? Me voy a regresar a un diagramita que tengo por aquí. Mira, vamos a ver este diagramita. El cuadro verde, el rectángulo verde, es un objeto. Y ese objeto adentro tiene objetos azules. Y cada objeto azul adentro tiene un objeto rojo. Pero si le pusimos atención, el nodo inicial es privado. Eso quiere decir que los objetos azules son privados. Si son privados, por lo tanto, no los puedes consultar desde afuera del objeto verde. ¿Me explico? Si ese objeto es privado, pues por ende es privado lo que está dentro de él también. Eso significa que el objeto rojo es privado. Imagínate que yo te dijera, ¿sabes qué? Quiero que me imprimas todos los datos de los objetos rojos que están dentro del objeto verde. Eso no lo puedes hacer así directamente, porque los objetos azules y los objetos rojos son privados. Entonces no los puedes sacar del objeto verde. Para lograrlo, tienes que implementar un intermediario. Ese intermediario es el iterador. ¿Qué es lo que hace el iterador? El iterador va recorriendo nodo por nodo azul y cada vez que llega a un nodo azul, agarra el objeto rojo y lo avienta para afuera del objeto verde. Entonces, afuera, tú lo recibes y lo mandas a imprimir. Luego el iterador se mueve al siguiente objeto azul
agarra el objeto rojo que está dentro y lo avienta para afuera. Afuera tú lo recibes y lo mandas a imprimir. Entonces, el iterador sirve para poder tener acceso de solo consulta a los objetos privados, que de otra manera no los podrías consultar, precisamente por su restricción privada. Entonces, el iterador te permite recorrerlos e ir consultando uno por uno los objetos rojos que tiene adentro. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace el iterador? Saca los objetos rojos que están dentro del objeto verde. Eso es lo que hace el iterador. ¿Sí quedó claro? Ok, sí, sí, sí. Es como, digamos, podríamos interpretarlo como las personas cuando que abren su paquete que les llegó, ¿no? Que ahí ya sacan su objeto. Mira, podríamos interpretarlo así. El chofer de la vagoneta tiene acceso a las cajas, pero no a lo que están dentro de las cajas. ¿Ok? Porque el chofer de la vagoneta, al estar dentro de la vagoneta, tiene acceso a las cajas azules. Pero lo que está dentro de la caja azul es privado. Entonces, aún el chofer no sabe lo que está dentro de la caja azul. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto es muy importante. De hecho, lo iba a explicar más adelante. Pero fíjate lo increíble. El chofer de la vagoneta tiene acceso a las cajas azules, pero no al objeto rojo que está dentro de la caja azul. Por lo tanto, el chofer de la vagoneta no sabe lo que están dentro de las cajas azules, aunque las lleva en la vagoneta, ¿eh? Es exactamente lo mismo que sucede con el objeto verde. El objeto verde sabe que adentro tiene objetos azules, pero no sabe el contenido del objeto rojo. No lo conoce. Y está dentro de él, ¿eh? Y es peor aún, los ordena sin saber siquiera lo que traen dentro. Increíble, ¿eh? Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? El objeto verde ordena los objetos rojos sin saber siquiera lo que traen dentro. Increíble. ¿Sí quedó claro? Como que fue un poco más confuso. ¿Por qué? No, no sé, en la parte cuando él hablaba del chofer y así sin conocer, al último, cuando dijo de que se ordenarían solos, ¿se refería a los delegados y a las comparables? Pero es que en este caso no vamos a usar delegados. Lo vamos a hacer a través de la e-comparable. Ya cuando veamos el ejemplo, el diagrama se los explico a detalle, ¿no? Ahorita lo estoy comentando nada más. Ahorita lo que me importa es que entiendan perfectamente por qué se hizo el diseño así. O sea, eso es lo que me importa ahorita. No se adelanten tanto porque luego pueden venir las confusiones. Ya en su momento lo vamos a explicar todo eso, ¿eh? Pero conforme vayamos avanzando, pues les voy a ir explicando cada uno de los detalles. Ahorita lo que me importa es que sepan exactamente por qué se puso cada uno de estos componentes en esta diapositiva. ¿Por qué la lista fue diseñada así? Eso es lo que sí me interesa ahorita. Expliqué esto de las restricciones y todo esto por la pregunta que me hicieron, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta del diseño? Del diseño para mí quedó claro, yo solo estoy confundido con cómo van a funcionar cada uno de los métodos y propiedades. Bueno, eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue precisamente, ¿verdad? Voy a ir explicando cada uno de los métodos, pero ahorita el diseño, ahorita me interesa el diseño, pero no quiero avanzar si hay dudas, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda del diseño?
No, por ahora todo claro. Ok, bueno. Lo que sigue, bueno, esto ya lo expliqué. Lo que sigue es hacer los diagramas de flujo. ¿Ya todos tienen Visio? No. Bueno, ahí les encargo que lo instalen porque ahora sí ya lo vamos a ocupar. De hecho, miren, ahorita por ser la primera estructura que estamos analizando, yo voy a comenzar a hacer los primeros diagramas, pero los demás ustedes los van a hacer, ¿eh? Así que ya descarguen Visio y ya, pues actívenle ahí la licencia, ¿eh? ¿Ok? Voy a comenzar a hacer los primeros diagramas. A ver, denme un minutito, ahorita regreso, permítame un momentito. Ya regresé. Estaban tocando aquí en la casa y dije, no voy a hacer el de los libros. Pero no, hombre, eran otra cosa. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, profe. Bueno, miren, lo que voy a hacer a continuación es los diagramas de flujo de los primeros componentes de la clase. Quiero hacerlos yo para explicarles pues algunos detalles, ¿no? Así que pues váyanme siguiendo. Ahorita no me interesa, no los copien, ¿eh? De hecho, en la clase anterior ya los hice con el otro grupo y ya se los compartí, ya ven que les puse un canal de diagramas de flujo. Ahí ya están hechos. Entonces, pónganle atención nada más a cómo los vamos a hacer. ¿Ok? ¿Ya están viendo ahí Visio? Sí. Bueno, le voy a dar nuevo. Voy a escoger aquí pues las plantillas que ya tengo, que son diagramas de flujo básicos, ¿no? Aquí me pregunta qué tipo de diagrama y le doy crear. Aquí ya me aparecen algunos, voy a borrar esto para hacer uno nuevo. Lo primero que voy a diagramar es el constructor. Es un ejercicio, es un diagrama muy sencillo, pero pues quiero aprovechar para explicar algunos detalles. Estamos haciendo diagramas de flujo de métodos que están dentro de la clase. Entonces, lo vamos a hacer a través del símbolo del subproceso, a través de este símbolo. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle de tamaño 14 aquí. Voy a hacerlo un poco más grande. Este es el símbolo que vamos a usar para los diagramas de flujo de los métodos. En este caso, como es un método que está dentro de la clase, hay que poner el nombre de la clase. Punto y el nombre del método, que en este caso, pues el constructor se llama igual que la clase.
Voy a extenderlo para que se aprecie. Aquí está. ¿Sí se ve bien de ese tamaño? Sí, sí se ve. Ok, ahí Sí, está. profe. Entonces, primer punto. Como estoy haciendo el diagrama de flujo de un método, voy a utilizar ese símbolo que es el que tiene las paredes dobles, que es el que dice su proceso. Y ese método, como está dentro de una clase, hay que poner el nombre de la clase, punto, el nombre del método. Aquí coincide que el nombre de la clase y el método es el mismo, porque recuerden que el constructor se llama igual que la clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga el constructor? Poner nulo ¿cómo se llama? El nodo siguiente, El nodo inicial. el nodo inicial. Exacto. Entonces aquí le voy a poner this.nodo inicial va a ser igual a nulo. This debe ser con minúscula, ¿eh? Ahí está. Déjenme estirar el símbolo. Ahí está. Eso es todo lo que va a hacer. Yo sé que el constructor pues no tiene return, pero de alguna manera tenemos que identificar el fin del diagrama, pues así lo indicamos. Es todo lo que hace el constructor. Después de eso, pues le pongo las flechas, ¿no? Utilizo aquí aquí está, el conector. Déjenme acomodarlo para que quede derechito. Aquí está. Ese sería el primer diagrama de flujo, que es el constructor. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? No. O sea, muy fácil, ¿verdad? Lo voy a guardar aquí en mi OneDrive. Voy a hacer una carpeta de listas simples y le voy a poner, aquí, de hecho aquí ya los tengo, ¿no? Porque los hice en la clase anterior. Pues le voy a poner constructor. ¿Desea reemplazarlo? Le voy a decir que sí. Ahí está. Ahorita voy a buscar la manera de enlazarlos a Teams para que ustedes los tengan ahí en Teams, ¿eh? Ahí en Teams hice un canal que le llamo diagramas de flujo. Ahí los van a poder encontrar, ¿eh? Para que no se preocupen ahorita por copiarlos, ¿no? Preocúpense por entenderle. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro primero. Voy a cerrar este documento y voy a hacer uno nuevo. Voy a hacer uno nuevo, igual un diagrama de flujo. Voy a escoger este, por ejemplo. Aquí está, ¿no? Voy a borrar lo que ya está hecho. Enseguida voy a hacer la propiedad para detectar si la lista simple está vacía. Las propiedades también se diagraman como si fueran un método. Aquí está. Y se diagraman exactamente igual, ¿eh? Voy a poner el nombre de la clase. Punto el nombre de la propiedad. Como es una propiedad de solo lectura, le pongo el get y le pongo el tipo de dato que devuelve. Aquí está. Voy a extenderlo. Así quedaría la definición de la propiedad. Lo voy a hacer como si fuera un método, ¿eh? Entonces, quedamos en que la propiedad me devuelve un true si la lista está vacía y me devuelve un false en caso contrario. ¿Cómo voy a checar si la lista está vacía? Pues con un if. Si el nodo inicial es idéntico a nulo, ahí está. Voy a hacer un poquito más grande el símbolo.
Así. Si el nodo inicial es idéntico a nulo, pues quiere decir que la lista está vacía. Si la lista está vacía, ¿qué quiero que haga? Un return true. Que devuelva un true. Pues si la Profe, lista está vacía, Return false. si la lista está vacía, aquí le voy a poner return true. profe, Si no, Sí. le pones return false. sí entiendo lo de la condición del nodo inicial igual al null, pero ¿no sería más sencillo poner un return nodo inicial igual a null o no funciona? ¿No es necesario eso? Ah, Así quedaría. Aquí lo conecto. Ahí está. Caso contrario, pues aquí le voy a poner return false. Ay, todavía no tengo la habilidad aquí con el vicio. Me quedé muy acostumbrado al Wishflow. Ahí profe, está. y una pregunta. Esto sobre los programas. ¿Y no sería más fácil usar el Whislow o hay algo que tenga el vicio que vayamos a usar? Lo que pasa es que en el vicio nos va a permitir compartirlos. Más adelante lo vamos a tener que compartir entre todos para poder trabajar en el mismo diagrama. Entonces, vicio es más cómodo para trabajar en ese sentido. Oh, ok. Gracias. Bueno, este es el diagrama, miren. Así de fácil, ¿eh? Entonces, las propiedades también se diagraman como si fueran un método. Se le pone el nombre de la clase, el nombre de la propiedad y el tipo de dato que devuelve. Si el nodo inicial es igual a nulo, que devuelva un true. Si el nodo inicial es diferente de nulo, que devuelva un false. Y voy a grabar este diagrama. Lo voy a grabar en la misma carpeta que tengo ahí, aquí como vacía, ¿no? Ahí está. Ya tenemos nuestro segundo diagrama. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este? no, está sencillo. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Voy a cerrar esto. Ahora vamos a hacer el diagrama de flujo del iterador. Voy a borrar esto. Vamos a hacer el diagrama de flujo del iterador. Es el método getEnumerator. Seguimos usando el mismo símbolo de los métodos, ¿eh? Entonces aquí sería clase, lista, simple, ordenada, punto getEnumerator. Y este método devuelve enumerator tipo. ¿Ok? Voy a extenderlo. Ahí está. Aquí la E es mayúscula, ¿eh? Ahí está. Esa sería la definición de mi método para el iterador. Recuerda que el iterador lo que hace es recorrer la lista y cada vez que encuentre un nodo azul, va a sacar el objeto rojo que está dentro y lo va a devolver. Acuérdense que las sentencias en un iterador son yield return y yield break. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer en mi iterador es checar si la lista está vacía, ¿no? ¿Cómo lo checo? Pues para eso hicimos la propiedad vacía. Así, miren. Así de fácil, ¿eh? Aquí le voy a poner el conector. Déjeme acomodarlo. Así. Si mi lista está vacía, no le pongo paréntesis porque no es un método, es una propiedad, ¿eh? Y recuerda que es booleana.
No le tengo que poner que si es igual, true, pues es booleana, ¿no? Si está vacía, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hace el iterador cuando detecta que la lista está vacía? A ver, dígame alguien. Va a agregar un tipo, ¿no? ¿Para qué? Excepción. Perdón, no te escuché. Un throw, una exception. No, mira, no conviene. Porque null. si no, mira, te conviene mejor simplemente salirte, ¿no? Jailbreak. ¿Cómo se sale? Jailbreak. Jailbreak. Con jailbreak. Así. Sí se puede también con una excepción, pero no te conviene porque va a haber ocasiones en las que te va a estar saliendo el mensaje, error, la lista está vacía, error, la lista está vacía. Y pues yo no quiero eso. No quiero que constantemente me esté bombardeando de mensajes, simplemente que no haga nada. Me conviene más. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa si la lista no está vacía? Lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los nodos que están dentro de la lista. ¿Dónde empiezo ese recorrido? Pues en el nodo inicial. Para eso necesito declarar un objeto que le voy a llamar nodo actual. ¿Cómo lo voy a declarar? Lo voy a declarar así, mira. Así. Lo voy a extender. Híjole, quedó muy pequeñito. Déjeme lo hago más grande. Ahí quedó. Estoy creando un objeto que me va a servir para recorrer cada uno de los nodos azules. Ay, me equivoqué aquí. Debe decir nodo actual. Ahora sí, ahí está. El nodo actual es un objeto azul. Ahí lo estoy creando. Ahora falta inicializarlo. Déjame ponerle aquí el falso de... Híjole. Todavía no me familiarizo aquí con el vicio de que no me muevan las cosas, ¿no? Ahí está. Entonces, ya está creado el nuevo nodo, el nodo actual, pero ahora falta inicializarlo. La primera vez, el nodo actual debe ser igual al nodo inicial. Puedo poner this para identificar que se trata de la propiedad, ¿no? Así quedaría. Ah, caray, ¿por qué no me...? A ver, déjeme hacerlo de nuevo. Apenas voy agarrando práctica aquí con el vicio, ¿eh? Aquí está. Ahora sí. Ahí está. La primera vez, el nodo actual va a ser igual al nodo inicial. Ay. Ahí quedó. Entonces, eso quiere decir que ya estoy posicionado en el primer nodo azul.
Pero como puede haber más, pues entonces necesito recorrerlos con un do while. Entonces aquí pongo el indicador del do. Válgame. Poco a poco voy a ir agarrando práctica, ¿eh? No se preocupe. Ahí está el do. Y dentro, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a devolver el objeto rojo que tiene adentro. Para el objeto rojo, para devolverlo, pues ya sabemos que uso yield return. ¿Y qué voy a devolver? Del nodo actual, que es azul, voy a devolver el objeto con datos, que es rojo. Así. Déjeme escribo yield con minúscula. Así. ¿Ok? Entonces estoy posicionado en el primer nodo actual, que es el primer nodo de la lista, y devuelvo el objeto rojo que tiene adentro. Yield return, nodo actual, objeto con datos. Una vez que hago eso, voy a mover el nodo actual hacia el siguiente. ¿Cómo le hago? Ahora, el nodo actual va a ser igual al nodo actual punto siguiente. Así. Ahí está. Y una vez que estoy posicionado en el siguiente, como estoy dentro de un ciclo do while, pues voy a revisar si no he llegado al fin de la lista, ¿no? ¿Cómo lo checo? Mientras nodo actual sea diferente de nulo. Así. Y luego, pues de aquí, ay, válgame. Así, que se regrese al ciclo, ¿no? Para no batallar, le voy a poner aquí la etiquetita, ¿no? Es el verdadero. Y en el falso, cuando se termine el recorrido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un jailbreak. Un jailbreak. Entonces, pues voy a copiar este de aquí. Lo traigo para acá. Ahí está. Este sería el falso. Así está. Ese sería el diagrama de flujo del iterador. Lo voy a grabar. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Sí, dime. Con el yield return, ¿que no con el yield return se regresaría desde el método inicial o se regresa desde el do del bucle? Desde ahí se puede hacer. No importa, desde ahí se puede hacer. Y ahí continúa con el siguiente y el siguiente. Exactamente, hasta que llegue al final. Ok.
¿Alguna otra duda? Déjeme hacerlo un poquito más pequeñito para ver si se aprecia completo. Ahí está. ¿Ahí se aprecia bien? Profe, Sí. bueno, a lo que estoy viendo, no se escucha mi abanico, ¿va? Poquito, pero sí se escucha bien. Adelante. Ok. Lo que estoy mirando es que creó creó el nodo actual, ¿verdad? Al inicio del diagrama. Sí. Bueno, entonces al momento de cuando entra en el do while después del GL return, el nodo actual lo pone un punto siguiente. El punto siguiente, ¿qué viene siendo? El siguiente nodo que está después del nodo actual. Acuérdate que es el enlace que me encadena al siguiente nodo lógico que está en la lista. Ah, ok. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces con el yield return, lo que hace cada vez que hace el dual es desde aquí voy a volver a revisar, ¿no? Eso significa el yield return. El yield return lo que hace es que en este momento voy a devolver el objeto con datos, que es el rojo, que está dentro del nodo actual, que es el azul. Eso es lo que hace. Lo avienta para afuera. Ok. ¿Ok? ¿Qué más? Profe, Sí, dime. ahí donde empieza el ciclo, donde dice yield return nodo actual, punto objeto con datos. El nodo actual, la propiedad que es objeto con datos es tal cual el objeto rojo, ¿no? Así es. Ok, Objeto con datos, acuérdate que es el objeto rojo que está dentro del objeto azul. ok. Lo toma como propiedad adentro del objeto node. Sí, así es. Ok. Y ya, sí, lo que sigue de nodo actual es igual a nodo actual punto siguiente. Ya es la propiedad que había dicho el lunes, ¿no? Que es, como nos repitió. Sí, sí, así es. Ok. Y ahí ya pues, se cumple el ciclo, ¿no? Y va siguiendo y siguiendo. Así es, hasta que encuentra el último nodo que es nulo. Ok. Entonces es más simple, ¿no? De lo que parece. Sí, está muy sencillo, ¿verdad? Pero es Profe, importante que vayan entendiendo por qué. Llévatelo tú. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? yo no miré la mitad del proceso del diagrama, me sacó de la llamada. Estaba fallando el internet. ¿Alguien la está grabando? Si quieres, puedes ver el video en repetición. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Estos tres diagramas ya se los puse ahí en Teams, ahí en el canal de diagramas de flujo. Ahí los van a encontrar. Si gustan descargarlos, para que no los tengan que copiar, vaya. Los grabé así tal cual como un archivo de vicio, ¿eh? Si gustan descargarlos, pues ahí los pueden consultar. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguien tiene algún comentario? Lo siguiente que veremos es cómo agregar un objeto Oh. al objeto verde. Exactamente. Si eso es lo que sigue. Ok. ¿Alguna otra duda?
No, por el momento no. No, realmente no. Todo claro. Bueno, pues si no hay más dudas, le vamos a dejar aquí por el día de hoy. La próxima clase vamos a hacer el diagrama de flujo para insertar. Igual, pues ya les pido ahora sí que descarguen Teams, Visio, y que lo tengan ya activo porque ya lo vamos a necesitar. La forma en que vamos a trabajar es que entre todos vamos a hacer el diagrama de flujo. Yo le voy a decir a alguien, a ver, usted empiece con los primeros 2 símbolos y luego a alguien le voy a ceder el micrófono y le voy a decir, usted sígale con otros 2 y así sucesivamente. Así es como vamos a trabajar. Entonces sí es importante que ya todos tengan instalado Teams, porque ya lo vamos a ocupar. ¿Está bien? ¿Dónde había mencionado que estaba el patch para Visio? Aquí en Teams, miren, déjenme, te voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la estás viendo? Sí, ya. Aquí en el grupo de estructuras de datos, ¿dónde lo dejaste, Alan? De preguntas y respuestas. En las preguntas y respuestas. Sí, dejé un enlace, no. Ahí está mal. Ahí está, aquí está. ¿Ok? Entonces váyanse aquí al foro de preguntas y respuestas y ahí está el enlace para compartir esos archivos, ¿no? Le das clic aquí. Ahí están, miren. Ahí están los enlaces para poder descargarlos, ¿no? ¿Ok? Ok, profe. Ya está, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues le dejamos aquí por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, que es el viernes, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Hasta mañana, hasta el viernes. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta el viernes. Gracias, profe.